Naciste en algún rincón polvoriento del Imperio Romano, donde el sol cocina cerebros y las moscas tienen más derechos que los esclavos. No tuviste tiempo de gatear. Al tercer día de vida ya estabas aprendiendo a esquivar bofetadas. Juguetes, una piedra puntiaguda y un palo roto. El único sonido reconfortante era el grito de otro niño recibiendo el castigo del día. Pero la vida tenía planes, peores. A los 14 años, te vendieron por 3 cabras y una promesa rota. ¿Destino? Ludus Magnus, una escuela de gladiadores donde el lema era come, sangra, muere, pero con estilo. Ahí descubriste que entrenamiento era un eufemismo para tortura legalizada. Te levantabas con el canto de un cuervo y te acostabas con los huesos rotos. No había descanso, solo espadas romas, gritos y ampollas que te hacían rezar por lepra. Tu maestro, un exgladiador llamado Brutus, tenía el carisma de una piedra y la paciencia de una avispa drogada. Enseñaba a punta de latigazos y mordidas. Literalmente, a veces se le iba la mano. Si cometías un error, te hacía pelear con el tipo que tenía sarna y complejo de perro. Aprendiste rápido o aprendiste muerto. Tu única meta era no ser el primero en morir, lo cual era un objetivo ambicioso. Comida no era algo que comías, era algo que sobrevivías. Gachas frías, pan duro como un escudo y agua con sabor a moho. El postre era ver cómo el nuevo vomitaba del miedo. No existía higiene, solo una mezcla entre sudor, sangre y lágrimas, que los romanos llamaban el perfume del honor. Cada día era una lotería. Te rompían los dientes hoy o mañana. Y por si fuera poco, te daban un apodo ridículo. A ti te tocó ratón rabioso. ¿Por qué? Porque una vez mordiste a un compañero para no morir. Desde entonces, tu fama creció entre los barrenderos del Coliseo. Nadie temía a ratón rabioso, pero al menos dejaban tu comida en paz. Por lástima. La ropa era una broma cruel. Un taparrabos que se deshacía con el viento y sandalias que eran más peligrosas que las espadas enemigas. A veces, el castigo por quejarte era pelear descalzo sobre piedras calientes. Tus pies parecían uvas pasas, pero eso te preparaba para lo inevitable, la arena del Coliseo, donde los dioses jugaban al ahorcado con humanos. Finalmente, el gran día llegó. Te pusieron una armadura hecha con el metal de un cubo de basura y te dijeron, sal ahí y lucha como un hombre. No sabías si llorar o fingir un ataque epiléptico. El rugido del público era ensordecedor, pero tú solo escuchabas tus tripas y tus rodillas temblando como gelatina romana. El primer combate no fue como en las películas. No hubo gloria, no hubo música épica. Solo tú, un tipo con halitosis mortal y un tridente oxidado. Intentaste correr, pero tus sandalias decidieron divorciarse de tus pies. Caíste de cara al suelo y el público estalló en carcajadas. Sí, porque antes que guerreros, eran comediantes crueles con toga. Te levantaste con la dignidad de un fideo mojado. El otro gladiador se acercó lentamente, disfrutando el espectáculo. En tu desesperación, lanzaste tu espada como un niño lanza un palo, y por un milagro absurdo le diste en la entrepierna. El estadio se volvió loco. Gritaban, «¡Ratón rabioso! ¡Ratón rabioso!», como si fueras una estrella. No sabían que estabas a punto de desmayarte del susto. Después de esa victoria, no te dieron un banquete ni una cama. Te dieron más entrenamientos, más latigazos y un nuevo apodo. El afortunado. Afortunado porque no moriste, no porque tu suerte hubiera cambiado. Volviste a tu celda, si se le puede llamar así a una caja con barrotes y olor a calcetín romano, donde el único consuelo era una cucaracha que te hacía compañía. El segundo combate fue aún peor. Te pusieron a luchar contra un tigre. Sí, un tigre. ¿Por qué? Porque alguien del Senado quería algo más exótico. Tú ni siquiera sabías que los tigres existían. Cuando lo viste,
Pensaste que era un gato gigante endemoniado. Tu estrategia fue quedarte quieto y rezar. Sorprendentemente, funcionó. El tigre se aburrió y fue a perseguir a otro gladiador más suculento. Te convertiste en una especie de broma viva. Te lanzaban al ruedo cada vez que necesitaban alguien que no importe. Pero tú te las ingeniabas para sobrevivir, ya fuera haciéndote el muerto, fingiendo convulsiones o tirándote al suelo gritando, «Ave César, me duele el alma». Nadie sabía cómo seguías vivo, ni tú, especialmente tú. Un día, incluso, luchaste con una cuchara. Sí, un error de logística hizo que no tuvieran armas disponibles. Así que te dieron una cuchara y te dijeron, «Haz lo tuyo, ratón». ¿El resultado? Un espectáculo tan absurdo que el emperador lloró de risa. Desde ese día, pedían tus combates como quien pide un payaso para cumpleaños. Eras un gladiador, pero también el bufón oficial del Coliseo. Y mientras otros soñaban con libertad, tú solo soñabas con una almohada. Porque sí, dormir sobre piedra con un escorpión de mascota no es precisamente reparador. Pero aún estabas vivo. Y en ese infierno de sangre, gritos y absurdos, eso ya era una hazaña digna de los dioses. Después de 20 combates y 27 huesos rotos, sí, incluyendo algunos que los médicos romanos juraban que no existían, te diste cuenta de algo. No ganabas por ser fuerte. Ganabas porque eras escurridizo como un pescado con aceite. Tu técnica era simple: correr en círculos, gritar mucho y rezar que el otro se tropiece. Y por extraño que parezca, funcionaba. Los niños en Roma empezaron a imitarte en la calle. Jugaban al ratón rabioso, donde uno hacía de tigre y el otro fingía desmayarse. Te convertiste en leyenda, no por valentía, sino por pura incompetencia funcional. El emperador te mandó llamar una vez, no para felicitarte, sino para preguntarte si eras un enviado de los dioses del absurdo. Tus compañeros gladiadores te respetaban, más o menos. Algunos te admiraban por seguir respirando. Otros simplemente querían romperte la cara. Una vez, un galo enorme te ofreció su ración de pan, solo porque le hiciste reír con un ataque falso de epilepsia. En un lugar donde todos querían matarte, hacer reír era tu mejor espada. Sin embargo, el ludus no era solo sudor y sangre. También había eventos especiales, como la Noche de las 100 ratas, donde soltaron una jauría de ratas hambrientas en la arena para ver qué pasaba. Adivina quién fue el primero en entrar. Correcto, tú. Y por tu apodo, todos pensaron que ibas a liderarlas. Pero las ratas no entendieron el guión. Ese día, corriste tan rápido que casi cruzas el imperio. Las ratas te siguieron como fans enloquecidas. El público lloraba de risa. Te convertiste oficialmente en el gladiador más entretenido de Roma. No el neutro, mejor, ni el más valiente. Solo el que más daba que hablar. Y eso, en tiempos romanos, era casi como tener un TikTok viral. Pero tu fama tenía un precio. Empezaron a emparejarte con oponentes cada vez más ridículos. Un enano con hacha, un burro disfrazado de minotauro y una señora anciana armada con un pan duro como roca. Lo más peligroso fue el pan. Te dejó sin dos dientes, pero el público rugía de emoción. A esas alturas, tus batallas eran más comedia que carnicería. Y tú solo querías jubilarte, pero nadie se jubila del circo romano. Te preguntabas si había alguna manera de escapar sin morir, ni convertirte en estatua. Porque sí, en Roma era popular disecar gladiadores famosos para exhibirlos como decoración. Y tú ya tenías pose asignada, una cucharita en alto y cara, de susto. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una noche, durante la limpieza del Coliseo, escuchaste a dos esclavos conspirando. Hablaban de una rebelión, de escapar de Roma, de liberar a todos los gladiadores. Por un segundo, imaginaste tu vida lejos del circo,
sin taparrabos ni cuchillos voladores. Luego recordaste que no sabías ni leer, pero la esperanza no necesitaba gramática. Te uniste al plan con el entusiasmo de quien ha dormido demasiado, cerca de una hiena. El plan era simple: sobornar a un guardia, abrir un portón, correr como si Saturno te persiguiera. Claro, en la práctica, todo se complicó. El guardia era sordo, el portón estaba atascado, y uno de los esclavos olvidó traer los caballos. Pero ya no había marcha atrás. Tu papel era crear una distracción. Fácil, saliste al Coliseo fingiendo que eras un centurión borracho. Empezaste a gritar: «Soy Julio César reencarnado», y a bailar con una estatua. El público pensó que era un nuevo show, y tú aprovechaste el caos. Mientras tanto, los demás escapaban. Más o menos. Uno se cayó a un pozo, otro se confundió de dirección y terminó en la casa del emperador. Tú corriste con una fuerza que ni sabías que tenías. Atravesaste callejones, jardines, mercados. Pasaste al lado de una fuente y robaste una uva. Alguien gritó: «Es ratón rabioso», y los niños te aplaudieron. Por un momento, sentiste que eras libre. Hasta que te atraparon. Sí, un centurión con sobrepeso te emboscó con una red de pesca. Y así terminó tu fuga gloriosa. Pero en vez de ejecutarte, el emperador tuvo una idea mejor. «Vamos a hacer una obra teatral de su fuga», dijo. Y tú, claro, serías el protagonista. La ironía era tan absurda que solo te reíste. Ensayaste tus propias desgracias, ahora con vestuario y maquillaje. El público amaba la historia. Cada noche, revivías tu intento de escape, con más efectos especiales. Y en esa locura, algo mágico ocurrió. La gente empezó a cuestionar si los gladiadores merecían morir por entretenimiento. Tu historia provocó lágrimas, risas y debates. Algunos senadores murmuraban que el circo se estaba volviendo demasiado humano. Tú solo querías un poco más de pan, pero te convertiste, sin querer, en símbolo de una revolución cultural. El emperador, finalmente, te otorgó la libertad. No porque lo merecías, sino porque ya eras más valioso vivo que muerto. Te retiraste al campo, abriste una taberna llamada El Ratón Feliz y contabas tus historias por 2 monedas y una copa de vino. Cada noche, al mirar las estrellas, te preguntabas: ¿fue un infierno ser gladiador? Sí, pero vaya que fue un infierno. Inolvidable. Años después de tu retiro, tu nombre seguía circulando por Roma como si fueras una receta secreta de vino. ¿Has oído la historia del gladiador que venció a un tigre con una cucharita?, decían en las plazas. Cada versión era más absurda que la anterior. En una, habías volado. En otra, hiciste llorar a una estatua. Tú no corregías. Nada. Cuanto más ridículo, mejor la propina. Tu taberna se volvió un santuario para soldados, esclavos liberados y poetas en bancarrota. El menú era básico: pan, sopa aguada y relatos exagerados. Pero todos venían por el show. Cada noche, subías a una caja y dramatizabas tus combates como si fueras un héroe griego, aunque a veces olvidabas el final y te inventabas uno con dragones. Un día, llegó un emisario del Senado. Querían hacerte una estatua, no porque fuiste un gran guerrero, sino porque representabas la voluntad de vivir del pueblo romano. Te esculpieron montado en un burro, levantando una cuchara en señal de victoria. Fue el día más feliz de tu vida, y también el más confuso. ¿Cómo demonios habían encontrado ese burro? Los niños de Roma jugaban a ser tú. Usaban sábanas como taparrabos y cucharas como espadas. Las madres decían: «Cómete los vegetales o te volverás como ratón rabioso». Para bien o para mal, te habías convertido en educación moral para toda una generación. Un tipo que sobrevivió no por fuerza, sino porque el destino no sabía qué hacer contigo. Un grupo de escritores decidió llevar tu vida al teatro. El problema: ninguno te entrevistó.
Así que la obra terminó siendo una ópera absurda con cantos sobre el poder de los garbanzos y una escena en la que vencías a un volcán. Tú asististe a la función y lloraste, de risa. Era todo mentira, pero también toda tu vida lo había sido. Con el tiempo, empezaron a llamarte el primer payaso de Roma. A ti no te importaba. Mejor ser recordado por hacer reír que por morir entre espadas. Tus viejos compañeros, los que sobrevivieron, te visitaban a veces. Compartían historias, cicatrices y copas de vino barato. Eran hombres rotos, pero con risas completas. Y así, entre cuentos exagerados, clientes borrachos y una estatua mal proporcionada, tu vida encontró sentido. Fuiste gladiador, bufón, fugitivo, actor y finalmente, leyenda. No por tus músculos, sino por tu ridículo. Y eso, en un mundo donde todos querían parecer dioses, era el acto más humano de todos. Una mañana, al despertar, sentiste que el cuerpo ya no era tuyo. Cada hueso gritaba historias de batallas olvidadas. Pero la sonrisa seguía ahí. Habías llegado lejos para alguien que casi muere aplastado por un burro. Decidiste que, si ese era tu último día, lo vivirías como todos los demás, con una copa en la mano y una mentira en los labios. Saliste a la plaza, te subiste a tu caja de madera y gritaste, «Hoy les contaré cómo vencí a la muerte jugando a los dados». Los niños se sentaron, los ancianos se acomodaron, los borrachos callaron, y por una hora volviste a ser ratón rabioso, gladiador de la suerte, rey de los torpes, héroe de los que solo quieren vivir un día más. Terminaste tu historia diciendo, y cuando la muerte vino por mí, le dije, espera, tengo que atarme la sandalia. Todos rieron, todos aplaudieron, pero tú sabías. Esa noche, al volver a tu cabaña, escribiste una nota en la pared. No fui valiente, fui persistente. Y eso fue suficiente. Moriste con una sonrisa torcida, un taparrabos viejo y una cuchara en la mano. Los vecinos te encontraron al amanecer, con la expresión de quien acaba de ganarle al universo en su propio juego. No hubo lágrimas, solo carcajadas suaves y brindis silenciosos. Porque tú no eras un mártir. Eras el gladiador que sobrevivió por error y vivió por comedia. El Senado declaró un día festivo en tu honor, el día del ridículo glorioso, donde nadie trabaja y todos cuentan mentiras heroicas. Tu taberna siguió funcionando, ahora manejada por un nieto bastardo que aseguraba haber heredado tu valentía. Pero cada vez que alguien se tropezaba, en público alguien susurraba, eso lo habría hecho ratón rabioso. Y así, tu leyenda no murió. Porque Roma olvida emperadores, pero no olvida al hombre que venció con una cuchara, una carcajada y una resistencia absurda. En Monde Notre, el infierno de ser gladiador, tú encontraste tu paraíso. Un paraíso lleno de errores, accidentes y una gloriosa falta de sentido.